Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Les doy la bienvenida a mi canal, su espacio favorito para hablar de esos temas que nos tocan el corazón, nos hacen reflexionar y, por supuesto, nos entretienen un montón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les resulta familiar, porque, seamos honestos, ¿quién no ha experimentado alguna vez esos sentimientos intensos que vamos a explorar? Hoy vamos a hablar de celos, de confesiones y de esa revelación imperdible entre Demet y Can. Sí, así como lo oyen. Prepárense porque vamos a analizar a fondo esas escenas que nos dejaron con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos y las conversaciones honestas, este es su lugar. Así que denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad que cada día crece más y más. Los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Demet y Can, celos, confesiones y esa revelación que lo cambió todo. Como muchos de ustedes saben, esta pareja ha sido un torbellino de emociones desde el principio. Su química es innegable, la tensión palpable y los sentimientos a flor de piel. Pero como toda buena historia de amor, no todo ha sido color de rosa. Los celos han jugado un papel importante en su relación, creando momentos de tensión, desconfianza y, por supuesto, mucho drama. Recordemos esa escena donde Demet ve a Can conversando con otra mujer, una colega, si no me equivoco. La expresión de Demet lo decía todo. Sus ojos, normalmente tan brillantes y llenos de alegría, se oscurecieron con una sombra de duda. Se podía sentir la incomodidad en el aire, la pregunta silenciosa que rondaba en su cabeza: ¿qué está pasando aquí? Los celos, amigos míos, son como un veneno que se infiltra poco a poco, alimentándose de inseguridades y miedos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido celos alguna vez? Es una emoción humana, natural, pero que si no se controla, puede llegar a ser destructiva. En el caso de Demet, creo que sus celos no venían tanto de una falta de confianza en Can, sino más bien de sus propias inseguridades. De ese miedo a no ser suficiente, a perder a la persona que ama. Y es que cuando amamos con intensidad, nos volvemos vulnerables, susceptibles a cualquier amenaza, real o imaginaria. Pero lo interesante de esta historia es cómo Demet decide afrontar sus celos. En lugar de quedarse callada, de reprimir sus sentimientos, decide hablar con Can. Y ahí es donde entran las confesiones. Demet, con valentía y honestidad, le expresa a Can lo que siente, sus miedos, sus inseguridades. Le confiesa que le dolió verlo conversar con esa mujer, que sintió miedo de perderlo. Y esa, amigos míos, es la clave para superar los celos, la comunicación. Can, por su parte, escucha atentamente a Demet, sin juzgarla, sin minimizar sus sentimientos. Le asegura que no tiene nada que temer, que su corazón le pertenece solo a ella. Y le explica la situación, aclara cualquier duda y le reafirma su amor. Esa conversación, esa confesión, es un punto de inflexión en su relación. Demuestra que la comunicación abierta y honesta es fundamental para construir una relación sólida y basada en la confianza. Y luego llega la revelación imperdible. Un momento que estoy segura, muchos de ustedes recuerdan con emoción. Can decide abrirse por completo con Demet, le revela un secreto que guardaba desde hacía mucho tiempo. Un secreto que lo atormentaba y que, en parte, explicaba su comportamiento en ciertas situaciones. No voy a entrar en detalles para no arruinar la sorpresa a aquellos que no han visto la serie, pero les aseguro que es un momento que te deja sin aliento. Esa revelación, esa confesión profunda y sincera, cambia la dinámica de su relación por completo. Demet, al conocer la verdad, comprende muchas cosas y, sobre todo, se da cuenta de lo mucho que Can confía en ella. Se siente honrada de que le haya confiado su secreto y a partir de ese momento, su relación se fortalece aún más. Se dan cuenta de que a pesar de los celos, de las inseguridades y de los secretos, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. Y es que al final, de eso se trata el amor verdadero, ¿no creen? De aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras inseguridades y nuestros miedos. De ser honestos el uno con el otro, de comunicarnos abiertamente y de apoyarnos incondicionalmente. De construir una relación basada en la confianza, el respeto y, sobre todo, el amor.
La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de que los celos pueden ser superados, las confesiones pueden sanar y las revelaciones pueden fortalecer una relación. Pero requiere esfuerzo, valentía y sobre todo, mucho amor. Así que, recapitulando un poco, hoy hemos hablado de los celos, de cómo pueden afectar una relación, de la importancia de la comunicación para superarlos y de cómo las confesiones y las revelaciones pueden fortalecer el vínculo entre dos personas. Hemos analizado la historia de Demet y Can, un claro ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Recuerden que todos hemos sentido celos alguna vez, pero lo importante es cómo los afrontamos. La comunicación es clave para superar cualquier obstáculo en una relación. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de los celos? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar a la de Demet y Can? ¿Cómo la superaron? Me encantaría leer sus historias y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre este tema, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación de la noticia, profundizando en los celos, confesiones y la revelación entre Demet y Can ***. Hola de nuevo, mi gente maravillosa. Sigamos profundizando en este fascinante drama entre Demet y Can. Porque, seamos sinceros, una historia tan cargada de emociones merece un análisis más detallado. Retomemos el tema de los celos. Como ya mencioné, son una emoción universal, pero la forma en que los manifestamos y los manejamos es lo que realmente marca la diferencia. En el caso de Demet, su reacción al ver a Can con otra mujer es completamente comprensible. No se trata solo de posesividad o inseguridad, sino también de una genuina preocupación por perder algo valioso. Pensemos en el contexto de su relación. Demet y Can han construido un vínculo especial, lleno de pasión, pero también con altibajos. Han superado obstáculos, han lidiado con malentendidos y han luchado por mantener su amor a flote. En este sentido, los celos pueden interpretarse como una manifestación de su deseo de proteger esa relación, de evitar que algo o alguien la ponga en peligro. Pero como bien sabemos, los celos pueden ser un arma de doble filo. Si no se abordan de manera adecuada, pueden generar desconfianza, resentimiento y, en última instancia, destruir la relación. Por eso es tan importante que Demet haya tomado la iniciativa de hablar con Can, de expresar sus sentimientos sin acusaciones ni reproches. Y aquí es donde entran las confesiones. La valentía de Demet al abrir su corazón a Can es admirable. No es fácil admitir nuestras inseguridades, nuestros miedos, especialmente ante la persona que amamos. Pero al hacerlo, Demet le está mostrando a Can que confía en él, que lo considera un compañero en esta aventura llamada amor. La confesión de Demet no es solo una catarsis emocional, sino también una invitación a la intimidad y la conexión. Al compartir sus vulnerabilidades, Demet le está dando a Can la oportunidad de comprenderla mejor, de empatizar con sus sentimientos y de reafirmar su compromiso con la relación. Pero la conversación entre Demet y Can no se limita a los celos. También es un espacio para la reafirmación del amor, para la expresión de gratitud y para la construcción de un futuro juntos. Can, al escuchar atentamente a Demet y al responder con sinceridad y cariño, le está demostrando que la valora, que la respeta y que está dispuesto a luchar por su relación. Ahora, hablemos de esa revelación imperdible. Ese secreto que Can guardaba en lo más profundo de su ser y que, finalmente, decide compartir con Demet. Este es un momento crucial en su relación, un punto de inflexión que marcará un antes y un después. Sin revelar detalles específicos para no arruinar la sorpresa, puedo decirles que este secreto tiene un impacto profundo en la vida de Can y en su relación con Demet. Explica muchos de sus comportamientos pasados, sus dudas, sus inseguridades. Al compartir este secreto, Can está demostrando una confianza absoluta en Demet, un nivel de intimidad que va más allá de lo superficial. La reacción de Demet ante la revelación de Can es clave. En lugar de juzgarlo, de recriminarle por haberle ocultado la verdad,
Demet elige la empatía, la comprensión y el apoyo incondicional. Se da cuenta de que el secreto de Khan es parte de su historia, de su identidad, y que al aceptarlo, está aceptando a Khan en su totalidad. Esta revelación no solo fortalece el vínculo entre Demet y Khan, sino que también les permite crecer como individuos. Al superar este obstáculo juntos, aprenden a confiar aún más el uno en el otro, a comunicarse de manera más abierta y honesta, y a construir una relación basada en la aceptación y el respeto mutuo. *** Más allá de la pantalla, reflexiones sobre el amor y las relaciones ***. La historia de Demet y Khan es mucho más que un simple drama televisivo. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias relaciones, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Los celos, las confesiones y las revelaciones son elementos comunes en cualquier relación amorosa. Lo importante es cómo elegimos lidiar con ellos. ¿Nos dejamos llevar por la inseguridad y el resentimiento, o optamos por la comunicación, la empatía y la confianza? La historia de Demet y Khan nos enseña que el amor verdadero requiere valentía, honestidad y un compromiso constante. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Porque al final el amor es lo que nos da sentido, lo que nos conecta con los demás y lo que nos hace sentir vivos. *** Consejos prácticos para superar los celos y fortalecer tu relación ***. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos que pueden aplicar en sus propias relaciones para superar los celos y fortalecer el vínculo con su pareja. 1. Identifica la raíz de tus celos ***. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? ¿Tienes inseguridades personales? ¿Has tenido malas experiencias en el pasado? Identificar la causa de tus celos te ayudará a abordarlos de manera más efectiva. 2. Comunícate abiertamente con tu pareja ***. No te guardes tus sentimientos. Expresa tus miedos y tus inseguridades de manera honesta y respetuosa. Escucha atentamente a tu pareja y trata de comprender su punto de vista. 3. Confía en tu pareja ***. La confianza es la base de cualquier relación sólida. Si tienes motivos para dudar de tu pareja, habla con ella al respecto. Pero no permitas que la inseguridad te consuma y te impida disfrutar de tu relación. 4. Trabaja en tu autoestima Si te sientes inseguro de ti mismo, es más probable que experimentes celos. Dedica tiempo a cuidar de ti mismo, a hacer cosas que te hagan sentir bien y a fortalecer tu autoestima. 5. Recuerda que el amor no es posesión Tu pareja es una persona libre e independiente. No tienes derecho a controlar sus acciones ni a exigirle exclusividad. El amor verdadero se basa en la libertad, el respeto y la admiración mutua. 6. Busca ayuda profesional si es necesario Si los celos están afectando seriamente tu relación, considera buscar la ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional puede ayudarte a identificar las causas de tus celos y a desarrollar estrategias para superarlos. Conclusión, el amor triunfa sobre los obstáculos La historia de Demet y Khan es un testimonio del poder del amor para superar los obstáculos. A pesar de los celos, las inseguridades y los secretos, su amor ha logrado florecer y fortalecerse con el tiempo. Espero que este análisis profundo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y a tomar medidas para construir un amor más sólido, honesto y duradero. Recuerden que el amor no es un destino, sino un viaje. Un viaje que requiere esfuerzo, valentía y sobre todo, mucho amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus historias y suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido de calidad. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden siempre sonreír. Porque la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Un abrazo gigante a todos.